Bienvenidos, bienvenidas a la Masterclass Vence tu realidad. Antes de nada, quería dar las gracias a Jorge Porfirio, que es el fundador del programa y del canal donde estamos emitiendo, que es Construyendo tu realidad. Muchísimas gracias, Jorge, por haberme dado la oportunidad de poder ayudar y poner mi granito de arena a intentar vencer la realidad, nunca mejor dicho, y construir una nueva realidad en todos los oyentes que nos estén escuchando, porque al final lo que tenemos que hacer, lo hemos hablado tú y yo ya muchísimas veces, es hacer que la sociedad despierte ese trance hipnótico en el que está viviendo, y estoy absolutamente seguro que lo vamos a conseguir. Así que muchísimas gracias, Jorge. Quiero daros las gracias a vosotros, oyentes, por darnos la oportunidad de poder, escuchar esta masterclass, en la cual intentaré en lo máximo posible en estos 20-25 minutos dejar claro cómo se forma una realidad, cómo se forma una creencia, cómo funciona el cerebro humano, cómo son las leyes universales, cómo tenemos que trabajar mucho la supraconsciencia desde donde se forman nuestras realidades y, sobre todo, que es lo más importante, cómo realizar una correcta visualización para poder impactar y todos tus deseos puedan cumplirse en realidad, más que nada para que puedas ser abundante en el aspecto económico, en el aspecto de la salud y, por supuesto, en el aspecto del amor. Antes de empezar, me voy a presentar para todos aquellos que no me conozcáis. Soy Gustavo Camañas, soy de Madrid, de España. Tengo 44 años, soy dentista de profesión, ejerzo actualmente la profesión de odontología, pero como hobby y como iluminación divina de aquello que un día te despiertas y sabes cuál es tu misión en esta vida, pues decidí estudiar mucho acerca de neurociencia, acerca del comportamiento humano, muchísimo a nivel de psicología, estudié muchísimo supraconsciencia, metafísica cuántica, me he entrenado con maestros como Jürgen Klarik, Tony Robbins, Laín García Calvo, Marisa Peer, Napoleón Hill, o sea, he leído todo lo que se podía leer, acorde, a esa evolución tan fuerte que he tenido, sobre todo en estos últimos 4 años de mi vida. Mi misión en esta vida está clara, es despertarte igual que a mí me han despertado, y de esa manera, poder ayudar a la gente a poder subir a otro nivel su vida y, sobre todo, lo más importante para mí, el poder ser mucho más felices. Hace un año y medio, me dediqué a escribir todos mis conocimientos que he aprendido a base de estudiar cientos de libros, como me he reiterado, y a base de estudiar muchísimo y ponerlo en práctica, porque dentro de mi profesión, he dado formaciones a 3.000 personas, he hecho muchos eventos, he hablado de neurociencia, de cómo entender el cerebro humano, y toda esta sabiduría y todas estas premisas que hicieron de mí una persona un poco más inteligente en este aspecto, me permitieron escribir 2 libros que están siendo un éxito muy grande. Uno de ellos se llama Vence tu realidad, donde hablamos de cómo salir de este trance hipnótico, encontrando perfectamente las claves, sobre todo de la meditación, de la visualización, para crear tu realidad. Y el otro libro que también tengo es Despertando tu alma, donde hablo de cómo hay que despertar el alma de las personas para poder ser felices, porque cuando tú ya sabes cuál es tu misión almática en esta vida, cuando tú ya sabes cuál es la misión que tienes que cumplir, pues evidentemente ya eres mucho más felices. Bueno, pues esa es un poquito, muy a grosso modo, cuál es mi presentación, pero lo que sí que está claro es que estoy ayudando a muchas personas cada día más en su despertar y en vencer su realidad. Entonces vamos a empezar y os voy a comentar en qué va a consistir esta masterclass. Mirad, esta masterclass lo que va a consistir es, voy a hablaros lo más importante para mí, de cómo se forma la realidad, qué es la realidad. Voy a hablaros, que creo que es vitalmente importante que entendáis cómo funciona el cerebro humano. Esto es muy importante porque el cerebro humano es muy complejo y hay que entender exactamente cómo funciona el cerebro subconsciente. Vamos a hablar de cómo se forman las creencias limitantes, esos programas que nos ponen cuando tenemos de 0 a 3 años de edad en nuestro subconsciente, la televisión, nuestros padres, inconscientemente, los profesores, las escuelas, etcétera, etcétera. Vamos a entender cómo funcionan las leyes universales, donde vamos a hablar de metafísica cuántica. Os voy a explicar también
muchos conceptos de metafísica cuántica, cómo se atrae a través de la ley de la atracción, pero quiero explicártelo realmente para que lo entiendas. O sea, yo no te voy a hablar del efecto de colapso de onda tan de esto como por ejemplo el Dr. Joe Dispenza, al cual también he sido alumno, pero sí que quiero que entiendas en estos 20-25 minutos la importancia que tiene saber cómo se forma la metafísica cuántica y cómo funciona la ley de la atracción en tu vida. Luego también vamos a hablar de las dimensiones que existen en el universo, la tercera, la cuarta, la quinta, cómo tienes que hacer una correcta técnica de visualización y luego posteriormente hablaremos de un método que es un método de visualización muy concreta. Todo esto lo voy a intentar sintetizar en lo máximo posible en esta masterclass para que puedas pues entender un poco estos conceptos de los que vamos a hablar. Entonces, sin más, vamos a empezar lo primero por la primera parte, que es si tú sabes realmente qué es la realidad. Entonces yo aquí te pregunto lo siguiente: ¿tú crees realmente, y me tienes que contestar de una manera muy sincera, ¿tú te habías pensado alguna vez que la realidad en la que estás viviendo, tu realidad, a lo mejor no es tu verdadera realidad, sino la realidad que te ha interpuesto una sociedad tremendamente hipnotizada por los medios de prensa, por la televisión, por el gobierno, por la vida en sí, que realmente lo que te está haciendo es que formar en tu subconsciente lo que para ellos es su realidad y lo que para ti es la tuya? Para mí es muy importante que entiendas, estimado oyente, este concepto. ¿Tu realidad es tu verdadera realidad o es la realidad que te ha interpuesto ese trance hipnótico? Porque te voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy sincero. Cuando tú discutes con una persona, para ti tu realidad es esa, pero para la otra persona es la otra. Entonces, ¿cuál es la verdadera realidad? Porque si tú estás discutiendo conmigo, yo defenderé mi realidad, que será muy diferente a la tuya. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera realidad? Bueno, pues la verdadera realidad tiene como respuesta aquella que creemos por medio de un programa que hemos aprendido desde los 0 hasta los 7 años de edad, que es la realidad verdadera, que es lo que se denomina una creencia. Lo hablaremos después. Muy importante el concepto de las creencias. Pero, para mí el concepto de la realidad, te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú sabías que la realidad, por ejemplo, que ve una serpiente o un camaleón, que no ve los colores como nosotros, sino un espectro mucho más, un espectro diferente, él tiene su realidad y la tuya es otra? O sea, para que te des cuenta. Luego también hay conceptos como, por ejemplo, la Matrix, cosas que se están hablando hoy en día, que también tiene todo el sentido, ¿no? Pero para que vayamos puntualizando, tu realidad, tu vida, está creada en base a tus creencias. Y yo te voy a decir, ¿qué es una creencia? Una creencia es toda idea con alto impacto emocional y con mucha repetición que has padecido cuando tenías de 0 a 8 años de edad y que se han programado en tu mente subconsciente. Vuelvo a repetir, una creencia es un programa que en base de varias ideas que hayas visto con alto impacto emocional y con mucha repetición, se ha creado en tu subconsciente y que es el programa que pilota tu vida en piloto automático. Porque tienes que saber que tus creencias gobiernan el 95% de tu vida, porque tus creencias están arraigadas en tu mente subconsciente. Te voy a poner un ejemplo, ya os he dicho que yo soy dentista y te voy a poner un ejemplo muy claro. Tú imagínate que es muy frecuente, de hecho, el concepto de la odontofobia, que es el pánico al dentista. Bueno, pues la odontofobia, por lo menos en España, la tiene el 50-60% de la población, ¿vale? Entonces, ¿cómo se forma una odontofobia? Una odontofobia o pánico al dentista se forma o bien por una experiencia muy negativa, traumática, cosa que hoy en día los dentistas realmente no solemos hacer daño como hacía antiguamente, porque tenemos técnicas de anestesias muy buenas, etcétera, o por una creencia limitante que se te quedó en tu subconsciente memorizada cuando tenías de 0 a 8 años de edad por haber tenido alto impacto emocional y mucha repetición de alguien
en tu casa. Te voy a poner el ejemplo. Imagínate que tu padre se levanta un día con dolor de muelas, tiene que ir al dentista y entonces tú escuchas en tu casa cómo tu padre dice: madre mía, tengo que ir al odontólogo, al dentista, me van a hacer daño, lo estoy pasando fatal. Entonces, ¿qué pasa? Que tú eres un niño o una niña de 6 años de edad y te llega, evidentemente, un alto impacto porque estás viendo a tu padre sufrir hablando del dentista. Pero bueno, una vez no pasa nada. Pero si luego vais a comer a casa de la abuela, que la abuela es la madre del padre, y la abuela le dice: hijo mío, mañana tienes dentista, que Dios te bendiga. Carajo, todo esto lo que hace, evidentemente, es que te impacte emocionalmente. Y como se ha repetido, pues entonces automáticamente grabas la creencia de miedo al dentista. Y esa creencia es la que va a gobernar el 95% de tu vida con todo lo que se relacione con el odontólogo. Pero lo mismo pasa, esas creencias lo mismo pasan cuando tú tienes un problema en el amor. Si tú has tenido alto impacto emocional al ver en casa que, por ejemplo, tu madre siempre habla de los hombres, es que todos los hombres son iguales, o hija mía, nunca te cases porque los hombres te van a hacer daño, alto impacto emocional y mucha repetición, tu mente subconsciente graba y memoriza ese programa de miedo a los hombres porque los hombres son malos. Y entonces cuando tú, siendo mujer o hombre, te enamores de un hombre, pues tu cerebro subconsciente, que recuerda es el que maneja el piloto automático de tu vida, va a coger y va a boicotear la relación como sea posible. Las creencias generan el 95% de tu vida en base a esos pilotos automáticos que se guardan y se almacenan en tu mente subconsciente. ¿Y qué tiene que ver aquí la mente subconsciente en esta película? Porque yo os estoy diciendo que el 95% de tus creencias las gobiernan la mente subconsciente. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, pues os voy a explicar muy rápidamente el concepto de los 3 cerebros. El concepto de los 3 cerebros se llama el cerebro triuno, de 3 cerebros, se ideó por un doctor en el año 1913 y habla que el cerebro tiene 3 estructuras. Tiene una primera estructura que es muy antropológica, es decir, muy antigua, que tiene millones de años, que se llama el cerebro reptiliano, que es el propio cerebro animal. El cerebro que de alguna manera lo que quiere es protegerte ante todo y los instintos de supervivencia normales de cualquier animal. Instintos sexuales, instintos de alimentación, un animal puro y duro, ¿vale? Ese cerebro reptiliano tiene como única misión en tu vida protegerte. ¿Y cómo crees que te va a proteger? Metiéndote miedo a todo. Es el cerebro que te mete miedo todo el día. No salgas con esta persona, no te compres este coche, que estamos en crisis, no te cambies el trabajo. Es este cerebro que se encarga de manipularte y de coaccionarte todo el día de tu vida. ¿Por qué? Porque él quiere protegerte, que no salgas de tu caverna, y te manda todos esos pensamientos negativos todos los días de tu vida y todo el rato. Pero cuidado, porque esos pensamientos negativos que ese cerebro te está mandando generan conexiones neuronales nuevas, que es lo que se llama un concepto de neuroplasticidad, conexiones neuronales nuevas que hacen que cojas adicción a esas emociones o a esos pensamientos negativos. Por eso conocerás a mucha gente que siempre habla en negativo. Por lo tanto, es muy importante que nos centremos en ese conocimiento y en ese concepto, que sepas que esa mente, ese cerebro reptiliano, es un cerebro que solo y exclusivamente quiere protegerte metiéndote miedo. Después del cerebro reptiliano tenemos un cerebro que es el cerebro límbico, que es el cerebro propiamente emocional, que lo tenéis muy desarrollado las mujeres y un poquito más hipotrofiado, por así decirlo, los hombres, pues somos mucho más sencillos, honestamente. Entonces, ese cerebro emocional se capta a través de los sentidos. Todos los sentidos que ese cerebro capte, a través de la vista, a través del olfato, a través del gusto y a través del tacto, es como de alguna manera se persuade a ese cerebro emocional. Y luego, por último, tenemos un cerebro que se llama el neocórtex, que es muy pequeñito, es un cerebro que tiene es reciente, no es muy antiguo, y que es la parte lógica. Es un cerebro gobernado por el hemisferio izquierdo, que es la parte lógica. Chicos, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano son los que gobiernan el 95% de vuestra vida. Es decir, el animal y el emocional.
Por eso es tan importante que sepáis que cuando vosotros tomáis una decisión en vuestra vida, no la estáis tomando realmente con la parte lógica, porque la parte lógica solo decide un 5%, pero sí que es una parte que lo que hace es sobre todo, justificarse. Pero tu decisión está tomada desde la parte más animal, desde el cerebro más reptiliano, y la parte más emocional en el 95%. Por lo tanto, en este primer bloque ya entendemos qué son las creencias, ya entendemos cómo se forman las creencias, ya hemos entendido que esas creencias se forman por alto impacto emocional y mucha repetición, que se quedan almacenadas en ese cerebro y que gobiernan el 95% de tu vida. Bueno, pues esas creencias son tu realidad, pero que es diferente a la mía, porque mis creencias no son las mismas que las tuyas, a no ser que esté en el mismo patrón familiar, en el mismo país, en la misma comunidad, bajo los efectos del mismo gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquí ya nos vamos a empezar a poner un poquito más metafísicos. ¿Cómo se formula la fórmula mágica de tu realidad, a la cual queremos vencer? Pues mira, tus creencias generan tus pensamientos generan tus acciones generan tus emociones generan tus acciones y tus acciones generan tus resultados. Lo vamos a volver a repetir. Tus creencias generan tus pensamientos generan tus emociones generan tus acciones y tus acciones generan tus resultados. Según tus creencias generan los resultados, según tus creencias generan tu realidad, según tus creencias que fueron programadas en ese cerebro subconsciente cuando tenías de 0 a 8 años de edad por alto impacto emocional y por mucha repetición, es lo que crea tu realidad. La realidad que te han interpuesto en tu vida. Por eso, querido amigo, quiero que salgas de esa realidad, que encuentres realmente cuáles son tus creencias de abundancia, no tus creencias limitantes, porque tus creencias limitantes son las que han conseguido que tu vida sea como es, en base a tus pensamientos. Y ahora ya sí, en este bloque, empezamos a hablar de la metafísica cuántica y cómo cambiar tus creencias. Pero cómo cambiar tus creencias no exteriormente en tu vida, sino en el interior, que es en tu mente. Bueno, para ello vamos a hablar, yo creo que es un tema muy importante que tienes que conocer, que es la metafísica y cómo funciona el pensamiento humano y cómo funciona todo el tema de la supraconsciencia. No abandones el vídeo porque ahora viene la parte buena, pero evidentemente para esta parte yo te tenía que explicar anteriormente la parte más rollo, que es cómo se forma una creencia, etc. Bueno, vamos a ver. La metafísica cuántica lo que hace y lo que dice es, a través de una serie de leyes que veremos posteriormente, que en definitiva tus pensamientos generan tu realidad. Tus pensamientos, basados en esas creencias, generan tu realidad. ¿Y cómo generamos nuestra realidad o cómo atraemos a nuestra vida a través de la ley de la atracción todos esos pensamientos y todas estas cosas que estamos deseando o toda nuestra vida en general? Bueno, pues el primer concepto que tenéis que entender, que es un concepto muy claro, es el siguiente. Cuando tú estás pensando en base a tus creencias, tú estás emitiendo una frecuencia vibratoria, estás emitiendo de alguna manera estás emitiendo una onda, que además tú sabes que esas ondas se captan con un electroencefalograma. Bien, cuando tú estás emitiendo esa onda al universo, lo que estás haciendo es lo siguiente. Te lo voy a explicar a través de la pantalla. Déjame un momentito que le vamos a dar la vuelta a la pizarra y te lo voy a explicar a la pizarra. Bueno, te voy a explicar cómo funciona a nivel metafísico, cómo funciona y cómo se genera tu realidad. Estamos hablando de conocimientos de metafísica cuántica, y yo comprendo que eso, si es un nivel muy principiante, no es fácil entenderlo al principio. Bueno, perdonad por el bolígrafo, por el portatizas de color rosa, me lo ha dejado mi hija para poderos explicar, es decir, para poder ser más prácticos a la hora de explicar esto. Bueno, os voy a comentar cómo funciona el tema.
Aquí tenemos varios actores que entran a jugar partícipe de esta realidad. En un primer lugar estás tú. En un segundo lugar están las ondas. Estarán los electrones, está el campo de posibilidades infinitas y está tu realidad. Estos son los actores de esto. ¿Cómo se produce y cómo se genera y cómo hace que estos actores se pongan a jugar y creen una realidad? Pues te lo explico ya. Cuando tú eres esta persona y estás pensando, recuerda que piensas en base a tus creencias, recuerda que tus creencias generan tus pensamientos, en base a lo que en tu subconsciente tienes, que es lo que genera el 95% de tus pensamientos. Recuerdas, ¿no? Tus creencias generan tus pensamientos tus emociones tus acciones y tus acciones tu realidad. Realidad basada en tus creencias y en tal. Cuando tú estás pensando, estás emitiendo una frecuencia vibratoria en forma de onda. Esta onda viaja a lo que se denomina una estructura en el universo completamente invisible, llena de energía, denominado campo de posibilidades infinitas. ¿Qué significa el campo de posibilidades infinitas? Aquí, en este campo de posibilidades infinitas, es donde tú, con tus pensamientos, puedes crear tu realidad. Lo que desees, lo que tú quieras, porque son posibilidades infinitas. Lo único que tienes que hacer es pensar con pensamiento y con el corazón, con sentimiento, pensar más sentir, de manera muy frecuente, a través de la visualización y a través de tus pensamientos. Y cuando todas esas ondas, como estoy haciendo aquí, piensen siempre y sientan en lo mismo, van a colapsar, van a generar electrones, y esos electrones van a generar tu realidad. ¿Has entendido, no? Según tu pensamiento generas una frecuencia vibratoria, esa frecuencia vibratoria genera una onda, esa onda va al campo de posibilidades infinitas, y como son muchas ondas muchas veces, con sentimiento, sobre todo, cuando tú sientes algo y piensas algo con sentimiento, se genera mucho más rápido este conglomerado. ¿Ves la tiza que es sólida? O sea, que está cogiendo mucha energía, mucha solidez. Pues eso significa el efecto observador, el efecto de colapso de onda. Esto lo que hace es que genera electrones, que los electrones generan tu realidad. Por lo tanto, según como son tus pensamientos, vas a vibrar de una determinada forma. Esas vibraciones van a ir al campo de posibilidades infinitas y van a materializar en una realidad. Te voy a poner un vídeo que grabé el otro día y que te lo voy a explicar de una manera mucho más concisa para que lo puedas explicar, para que lo puedas entender. Te voy a poner el vídeo. Vamos a empezar poco a poco para que podáis, y lo voy a intentar hacer de la mejor manera posible para que entendáis qué es la metafísica cuántica. Para ello debemos de saber que existe un campo inmenso, absolutamente invisible, que se llama el campo unificado de todas las posibilidades, que es un campo de energía, que es tremendamente sensible a lo que pensamos, a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Hay un concepto en metafísica cuántica, en física cuántica, que es el concepto del efecto observador o el efecto de colapso de onda. Y dice lo siguiente: mira, en ese campo de infinitas posibilidades, invisible para nosotros, existen los electrones, ¿vale? Pero esos electrones están, pero no están. ¿Qué significa que están y no están? Están en un estado de onda. Están transparentes, invisibles, y cuando tú observas a través de la visualización o a través de tu pensamiento, ese pensamiento emite una vibración que de alguna manera activa a ese electrón. Es decir, el electrón se encuentra en ese campo de posibilidades infinitas
apagado, por así decirlo, y cuando tú emites un pensamiento cuántico, ese pensamiento emite una onda y pasa de estado de onda a electrón puro, y ese electrón con el tiempo se materializa en la consecuencia o consecución de tu deseo. Te lo voy a volver a repetir para que lo puedas comprender mejor. Tú imagínate que en ese campo, en esa telaraña invisible que está conectada a todas las personas, cuando nosotros estamos pensando, en ese campo existen todas las posibilidades de todos los deseos que tú quieras, ya existen, se llama posibilidades infinitas. Tus deseos económicos, tu deseo de pareja, todos tus deseos en ese campo ya existen, solo que no están materializados porque los electrones todavía no se han materializado. ¿Por qué? Porque los electrones están, digamos, transparentes, no existen, pero cuando tú estás pensando, estás emitiendo una frecuencia vibratoria, una onda, que se produce un colapso y por lo tanto ese electrón se materializa. Y un electrón no va a hacer mucho, pero cuando son millones de electrones, eso se llama energía condensada y eso es lo que realmente materializa en tu vida, en base a todo lo que tú desees en el nivel del amor, en la salud, por ejemplo, o incluso en el dinero. Esto es muy importante para que tú puedas saber que cualquier tipo de acontecimiento futuro en tu vida ya existe como posibilidad en ese campo cuántico, esperando a que tú lo observes. Recuerda que es el efecto observador, es muy importante. Eso ya existe en esa quinta dimensión, esperando a que tú lo observes, y cuando tú lo observas es cuando ya se materializa con el tiempo. Digamos que tú puedes con tus pensamientos o con tu mente influenciar en la aparición de ese electrón para colapsarlo y crear una nueva realidad. Esto es muy importante que lo entiendas. Es decir, tú tienes ese campo en el que ya tienes tus deseos, son tus posibilidades infinitas, pero como tú no los has observado, no has pensado en ellos, no se han materializado porque no se han activado. Fijaros lo importante que es la metafísica cuántica, la física cuántica, para que entendáis que para que esto se produzca, para que tus deseos se produzcan, no puede ser solo la intención, sino tiene que haber una fusión entre tus pensamientos y tus sentimientos. Entre tus pensamientos y tus sentimientos. Mirad, hubo un estudio, lo estoy mirando en mis apuntes, ¿vale? Que fue, se llama el experimento del Dr. Rein, que se hizo en el Instituto Hertzmark de California, ¿vale? En ese instituto se evalúan cómo los estados emocionales afectan al ritmo cardíaco de las personas. Se demostraba en ese estudio, en ese instituto, que por ejemplo un estado emocional negativo pues genera alteraciones en las frecuencias cardíacas, pero decidieron hacer un estudio que es muy llamativo. Mirad, lo primero que hicieron fue cogieron a 10 sujetos, ¿vale? 10 sujetos, extrajeron ADN, los metieron en un tubo de ensayo con agua desionizada y les aplicaron a esos 10 sujetos simplemente personas emitiendo vibraciones de amor, simplemente sentimientos de amor, palabras bonitas, amor, y ellos querían ver que la estructura de ese ADN cambiara. Resultado, no pasó absolutamente nada. Cogieron otro grupo de otras 10 personas y además de aplicarles sentimientos, les aplicaron pensamientos e intención. Es decir, intencionadamente pensaban cómo esas hebras de ADN se desenrollaban y lo sentían, con lo cual el resultado fue que ese ADN se desenrolló un 25% más. Es decir, cuando unieron la intención, el pensamiento con el sentimiento, el ADN cambió. Y luego hicieron la misma prueba en un tercer grupo que solo hicieron pensamiento y no cambió nada. Por lo tanto, si tú unes pensamiento y sentimiento con el corazón, es como realmente generas lo que se llama una huella electromagnética. Es decir, haces que tu realidad pueda ser modificada. Este concepto es muy importante, lo tengo aquí escrito para que no pueda deciros cosas que no se deben, pero la realidad de esto es que tú con tus pensamientos emites una frecuencia vibratoria, una vibración, una onda que de hecho
se puede incluso comprobar con un electroencefalograma, las ondas alfa, las ondas beta. Esa onda tuya emite en forma de onda una vibración que va a ese campo de energía, y por el efecto del colapso de onda o el efecto observador, ese electrón que ya existe pero no se ha activado, con tu observación, ¡pam!, se activa. Y con el tiempo toda esa energía, todos esos electrones se condensan y pasan al plano físico, a la realidad que estabas buscando. Todos nosotros, compañeros, todos nosotros tenemos la vida deseada en ese campo de infinitas posibilidades. El único problema que hemos tenido es que no lo hemos observado, no lo hemos pedido al universo, pensando y sintiendo, porque si tú solo deseas y no sientes, acuérdate el estudio del Dr. Rain del Instituto Hertmark, no colapsa la onda, con lo cual no se produciría el milagro, no se produciría tu deseo. Por lo tanto, para poder hacer que la física cuántica funcione a tu favor, lo primero, tienes que saber que tú eres infinito en posibilidades. Todos nosotros tenemos todas las infinitas posibilidades que queramos en nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es activarlas. ¿Cómo? Con el pensamiento y con el sentimiento reiterante. El otro día tenía un seguidor que me decía, perdona, yo he estado pensando en una cosa y no se ha materializado. Tienes que dejar el tiempo de la ley de la gestación, que es todo ese tiempo, que esa energía, ese universo tiene que compaginarse, tiene que estructurarse para, con el tiempo y con la intención, formular tu deseo físico. Por lo tanto, muy importante esa ley, que es la ley de la gestación. Con esto simplemente quería que supieras cómo funciona la metafísica cuántica de una manera muy superficial. Y es que, querido amigo, querida amiga, eres el creador de tu vida. Toda tu vida que tú tienes actualmente es consecuencia de todas las observaciones, de todos los pensamientos que tuviste en el pasado. Al pensar, emitiste una frecuencia vibratoria, una onda energética, colapsó el electrón, y como tú pensaste en ese pensamiento durante muchos años, colapsó el electrón y se generó la materia, se generó lo que tú tienes en tu vida. Por lo tanto, tú eres el arquitecto de tu vida. Y tú, a través de la física cuántica, puedes cambiar tu vida, puedes cambiar la línea del tiempo y puedes hacer y atraer a tu vida todo lo que arriba ya existe, solo que no lo has activado. Toda la abundancia en el plano económico, toda la abundancia en el plano de la salud y toda la abundancia en el plano del amor. Bueno, pues ya has podido entender, por lo tanto, cómo funciona la metafísica cuántica y cómo funciona realmente todo el tema de la ley de la atracción. Ahora te voy a explicar cuáles son las 3 dimensiones muy por encima que existen a nivel metafísico cuántico. Tenemos una tercera, una cuarta y una quinta dimensión. Te lo voy a explicar como siempre con la pizarra. Bueno, pues vamos a estudiar cuáles son las dimensiones que existen. Existen 3 dimensiones. Está la tercera dimensión, la cuarta dimensión y la quinta dimensión. La tercera dimensión es el plano físico. Es lo que tú tienes en tu vida actualmente, en el plano del dinero, en el plano del amor y en el plano de la salud. La cuarta dimensión es lo que se llama el subconsciente colectivo o tu subconsciente, tus creencias. Y la quinta dimensión es la supraconsciencia. Aquí es el famoso campo de posibilidades infinitas que habíamos hablado anteriormente. En la supraconsciencia es donde se realiza el molde que va a la cuarta dimensión y de la cuarta dimensión a la tercera de tu vida. De la quinta bajamos a la cuarta y de la cuarta a la tercera. Es como el ascensor de tu vida. En la quinta es donde tú creas tu vida a nivel mental. En la cuarta es donde se genera el molde,
tus creencias, que son las que generarán en la tercera tu realidad. Realidad. No sé si me estás entendiendo. Es decir, ¿recuerdas que te dije en el capítulo anterior, en el anterior momento estuvimos hablando de la importancia que tenían tus pensamientos, que metían una onda, iban al campo de posibilidades infinitas y generaban tu realidad? Eso es la quinta dimensión. La cuarta dimensión es tu subconsciente, tus creencias, las tuyas y las de millones de personas, que ahora hablaremos de la masa crítica, y de la cuarta baja a la tercera. Por lo tanto, si estamos hablando de esto, entenderás que donde nosotros tenemos que cambiar nuestras creencias, y en esta mentoría, en la mentoría te explicaré cómo, es en la quinta, para que baje a la cuarta, que es tu subconsciente, y de la cuarta genere la realidad en tu tercera. Tu realidad, tu realidad, tu realidad en la tercera. Por lo tanto, cuando tienes que cambiar tu vida, no te sirve de nada cambiarla en la tercera. Tienes que cambiarla en la quinta dimensión. ¿Y cómo se accede a la quinta dimensión? Bajo visualización creativa. En la mentoría te explicaré exactamente cómo se tiene que hacer la visualización creativa, pero con esto solo quiero que entiendas el concepto que yo hablo de la gotera. Para mí el concepto de la gotera es muy fácil. Tú tienes una tubería que está rota, que gotea agua a tu suelo. ¿Dónde crees que tienes que arreglar el tema? ¿En el suelo? ¿En el techo? ¿O en el problema realmente? Es que el techo es la cuarta dimensión. La tercera dimensión es el suelo. Y el problema viene de la quinta dimensión. La tubería rota. Entonces, donde tú tienes que arreglar el problema no es en la tercera, no es en la cuarta, es en la quinta. Hay que arreglar esta tubería para que deje de caer al techo y del techo al suelo. Esto es lo que pasa con tu vida realmente. O sea, tenemos que aprender cómo funciona la supraconsciencia, que es mi especialidad, para cambiar con un método que te voy a explicar en la mentoría, de la quinta pasar a la cuarta y de la cuarta a la tercera. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona realmente la metafísica cuántica, cómo son las tres dimensiones, y debemos de entender, por lo tanto, que donde tú tienes que cambiar tu vida es en la quinta dimensión, en la supraconsciencia, para que caiga a la cuarta dimensión, y de la cuarta dimensión, que son tus creencias, el subconsciente colectivo, tu subconsciente, entremos en la tercera, que es en tu plano físico. Ya lo has visto claramente en el vídeo. Pero bueno, ¿cómo se accede a esa quinta dimensión? Bueno, pues a esa quinta dimensión solo se puede acceder exclusivamente bajo visualización creativa o técnicas de visualización en lo que se denomina ondas cerebrales alfa. Es cierto que tú puedes, a través, como hemos visto antes, de los pensamientos y de los sentimientos, influenciar la onda en el campo de posibilidades infinitas, hacer el colapso de onda, bajar el electrón y generar la realidad, como lo hemos estado viendo anteriormente. Pero hay una fórmula mágica que te explicaré a lo largo de la mentoría, y es cómo se tiene que hacer una entrada magistral directo en la quinta dimensión, y es ni más ni menos que con técnicas muy específicas de visualización creativa. Yo todo esto lo explico en el libro también, y evidentemente en la mentoría os lo voy a explicar. Os explicaré cómo se tiene que hacer la visualización creativa, cómo se tiene que hacer para atraer el amor, el dinero, la salud específicamente, etcétera, a través del método Volatium. Pero para que os quede claro, recordad,
para entrar en la quinta dimensión, el carril más rápido es mediante la visualización creativa. ¿Por qué? Porque nos moveremos en un estado de ondas que se denominan las ondas alfa, que son esas ondas de relajación profunda que tenemos, por ejemplo, antes de irnos a dormir. Cuando nos vamos a dormir estamos medio adormilados. Esas son las ondas alfa cerebrales, que son las que impregnan mucho la quinta dimensión y por lo tanto el subconsciente. Recordad que cuando tú modificas la quinta en la supraconsciencia, baja la cuarta, que es tu subconsciente, y tu subconsciente baja la tercera, que es tu plano físico o tu realidad. Ya lo hemos estado hablando con anterioridad. Pero básicamente el punto principal de esto es entender cómo podemos persuadir la quinta dimensión a través de la visualización creativa, cómo tenemos que generar ley de la atracción, cómo tenemos que poner en funcionamiento la ley de la resonancia, cómo podemos hacer que la ley de la gestación genere todas las abundancias, porque además ese campo de posibilidades infinitas, esa quinta dimensión, es infinito para ti. Lo único tienes que observar, es decir, tienes que visualizar tu deseo para materializarlo. Te voy a dar un truco para que lo sepas, pero que lo veremos profundamente en la mentoría. Truco muy importante es, debes de saber que cuando tú visualices creyendo que tu deseo ya lo tienes y recordándolo, cuando lo conseguiste, es la única manera de poder hacer que la ley de la atracción funcione. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando visualiza, es decir, cuando visualiza, lo que visualiza siempre es el futuro. Yo deseo tener un coche, deseo tener una casa, deseo tener no sé qué, pero realmente lo estás deseando en el futuro. Lo que tienes que hacer, y lo veremos en profundidad dentro de la mentoría, es visualizar en ondas alfa, es decir, en estado de tranquilidad absoluta, ya te explicaré cómo, pero sintiendo la película que tú ya la sientes, sintiendo lo que ya tienes, es decir, tu deseo cumplido, incluso recordándolo cuando lo cumpliste. De esa manera estarás emitiendo unas ondas al campo de posibilidades infinita con la creación de tu deseo, que por efecto observador precipitará la cuarta en tu subconsciente y de la cuarta en tu plano físico, porque recuerda que tu subconsciente es el que gobierna el 95% de tu vida. Así es como funciona la metafísica cuántica, y te explicaré, me reitero detenidamente, cómo tenemos que trabajar ese campo de posibilidades infinitas. Ahora te voy a explicar el concepto de las leyes universales, que también hablaremos en profundidad dentro de la mentoría, y concretamente también te voy a hablar de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, sabéis que fue bueno, pues el fundador de la alquimia. Lo estoy leyendo porque son muchos datos, pero por ejemplo dice: por eso estoy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la sabiduría y de la filosofía de todo el universo. Bueno, realmente Hermes Trismegisto fue el que generó los escritos herméticos, y como bien sabéis, por ejemplo, fue el padre de la alquimia. Él redactó una serie de escritos donde, bueno, pues muchos maestros se formaron con ellos, incluso en algunos casos la Iglesia se encargó de quemarlos porque pensaban que no eran, bueno, pues honestamente, que no eran buenos para la Iglesia católica, ¿no? Las enseñanzas herméticas fueron transmitidas desde civilizaciones del mundo antiguo, impartidas en la Universidad de Heliópolis, en la que se formó Moisés, incluso también el propio Jesucristo, que fue descendencia de Enoc, que pasó bueno, varios años ocultos en el monasterio del Esenio de Qumran, donde fue educado también con estas enseñanzas. La Biblia, de hecho, sabéis que es el mejor manuscrito que existe de metafísica cuántica. Pero no me quiero meter en temas ni ideologías religiosas, pero bueno, que lo sepáis. Hermes Trismegisto creó en la tabla de Esmeralda, que la tabla de Esmeralda es un texto breve de carácter críptico atribuido al mítico Hermes Trismegisto, cuyo propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y de sus transmutaciones, es decir, cómo realmente tenemos que manejar esas leyes universales que están dentro de la tabla Esmeralda. Pero debéis de saber que esta tabla se compone de 12 tablillas de color verde esmeralda, formadas por una sustancia creada por transmutación alquímica, y que el material de esas tablas, de esa tabla esmeralda, es imperecedero, es decir, no envejece y no se sabe de qué tipo de sustancia es. Y lo dejo ahí
para que cada uno piense la procedencia como quiera pensar. Pero fijaros, dentro de esos escritos herméticos, que viene en la tabla esmeralda, por una parte son las 7 leyes universales. Las 7 leyes universales son las 7 leyes que manejan el mundo realmente, y si las sabes manejar tienes un conocimiento brutal. Las vamos a nombrar muy por encima ahora y muy profundamente en la mentoría, pero quiero que entendáis y leáis conmigo. Fijaros otros escritos que aparecen en la tabla esmeralda por parte de Hermes, que me parece muy fuerte. Fijaros, él dejó escrito: lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. Primera ley. La segunda: lo que está más abajo, es decir, tu realidad, es como lo que está arriba, tu mente, y lo que está arriba, tu mente, es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Esto es muy importante porque debéis de comprender que estas leyes, 7 leyes universales, hablan realmente de pura metafísica cuántica, y te las voy a nombrar muy por encima. Mira, la primera ley universal es la ley del mentalismo, donde dice que el universo es mental. Todo lo que tú piensas se materializa. Lo hemos estado hablando anteriormente en la pizarra y en el vídeo. Metafísica cuántica pura. Lo que tú piensas se materializa en tu vida. Punto. Y hablaremos de la ley, evidentemente, de cómo funciona y cómo se aplica la ley del mentalismo. La ley de la correspondencia es, y dice, como es arriba, es decir, en la quinta dimensión, en tu supraconsciencia, en tu mente, es abajo, en tu realidad, en tu plano físico. Pero también dice, como es abajo, es decir, en el plano físico, es arriba, en el plano mental. Lo que tú piensas también, desde el plano físico, va como hemos dicho, al campo de cosas infinitas. Pero recordad, el ascensor desde arriba, desde la quinta, como es arriba, es abajo en la tercera, como es abajo en la tercera, es arriba en la quinta, lo que hemos estado viendo justamente en los capítulos anteriores. Luego está el principio de la ley de la vibración, donde dice que nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Hablamos de las vibraciones. Cuando tú entras en un sitio, captas vibraciones. Hay un concepto muy claro que hablaremos que dice que las vibraciones similares vibran juntas. Tú sabes captar vibraciones cuando un sitio es malo o bueno, o cuando tiene mala vibración una persona determinada, etcétera, etcétera. Pues el principio de vibración te enseña incluso cómo tienes que polarizar esas vibraciones para poder, pasar de una vibración negativa a una vibración positiva, etcétera. Lo hablaremos también en la mentoría. Luego tienes la ley de la polaridad, donde dice que todo es dual, todo tiene dos polos. Tenemos el polo, que es todo tiene su par de opuestos, semejante y desemejante son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grados. Es decir, tenemos el polo positivo y el polo negativo, tenemos el calor y el frío, el amor y el odio. Lo que tenemos que buscar siempre es la ley de la compensación, el término medio. Hablaremos de la ley de la polaridad y cómo pasar de un polo positivo, es decir, de una polaridad positiva a una polaridad negativa. Tenemos también el principio del ritmo, que es para mí particularmente el que más me gusta, que dice que todo fluye y refluye, todo va de dentro, todo tiene sus mareas, todas las cosas suben y bajan, la oscilación del péndulo se manifiesta en todo. Es decir, el principio del ritmo dice que todo tiene momentos de ascenso y descenso, todo tiene momentos de subida y de bajada. Es decir, al final, el principio del ritmo lo que te quiere decir es que tenemos un péndulo energético, ¿vale? Un péndulo. Imagínate que aquí tienes lo que tú quieres que pase en tu vida y aquí tienes lo que no quieres que pase. Y tú, en base al grado de importancia, mueves una determinada energía. Y esa energía, si tú la estás moviendo así, está muy bien, pero si llega un momento que te pasas de energía deseando una cosa, el péndulo se da la vuelta al efecto contrario. Es el ejemplo típico de que pones mucha intensidad en algo y te pasa justo lo contrario. Hay que saber que en el equilibrio están las claves del éxito, y el principio del ritmo lo hablaremos también en la mentoría para que sepas cómo no generar un potencial excesivo. Luego tenemos la ley de la causa-efecto. Todo efecto tiene una causa, toda causa tiene un efecto. Es brutal esa ley, evidentemente. Todo efecto tiene una causa, toda causa tiene un efecto. Hablan de el karma, ¿no? Y luego tenemos la ley del género, donde dice que todo tiene su principio masculino y femenino, y el género se manifiesta en todos los planos. O sea, realmente dentro de esas leyes, la que vamos a hablar muy profundamente en el curso va a ser la ley del mentalismo y la ley sobre todo del principio del ritmo, porque son bastante importantes para que sepas cómo
debe de funcionar en tu vida. Y luego, por último, también hablaremos del método Volatium. El método Volatium es un método propio en el que, te voy a enseñar exactamente cómo tienes que hacer una visualización creativa de calidad para poder influenciar en esa quinta dimensión y atraer el amor a tu vida. Lo haremos también a través de la salud y a través del dinero, ¿no? Para que puedas conseguir la abundancia en todos tus parámetros. Bueno, entonces, cuando yo te estoy diciendo que vamos a hablar de una mentoría, no te he dicho antes esto qué significa. Bueno, todo lo que te he explicado ha sido muy por encima, todos los conocimientos que están en este libro y todos los conocimientos que llevo aplicados durante muchos años en mi vida. Para mí es muy complicado condensar en este tiempo, en esta masterclass, que tú puedas comprender realmente cómo funciona y cómo puedes cambiar tu realidad, ¿no? Para ello te ofrezco la posibilidad de unirte a una mentoría que te explicaremos a continuación para poder entrar en profundidad en cada uno de estos temas y sobre todo que entiendas, y está en el contenido de este libro, exactamente cómo tú tienes que visualizar, cómo tienes que entender el principio del ritmo, el principio del mentalismo, cómo tienes que hacer la visualización correcta, cuál es la periodicidad de la visualización. Te voy a explicar cómo tienes que polarizar cuando tienes un pensamiento negativo, un pensamiento positivo. Te voy a explicar cómo influenciar la glándula pineal o el tercer ojo. Te voy a explicar muchas cosas, porque mi objetivo principal con esa mentoría es que tú te entrenes para poder cambiar tu realidad. Porque si tú cambias tu realidad a través de cambiar tus creencias en la quinta dimensión, en la cuarta dimensión, vas a conseguir la máxima felicidad en tu vida, porque vas a ser portador de tener abundancia en el amor, abundancia en la salud y abundancia en el dinero. ¿Y sabes a mí lo que más me importa? Que salgas de esa creencia, que salgas de esa mediocridad en el que está el 95%, 97% de la población. La población general va a la deriva. Te voy a enseñar a hacer una carta de intenciones al universo, te voy a enseñar a hacer un life book. Es decir, la gente va a la deriva en la vida. Y está el principio del conformismo, la ley del conformismo, que es lo que más odio. Si tú no te has dado cuenta que la realidad en la que estás viviendo es la que te han interpuesto tus creencias, estás en un conformismo que es lo que denominamos la zona de confort. Y la zona de confort, querido amigo, es la zona más peligrosa que te puedes encontrar en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la zona de confort no te permite en ningún momento evolucionar. Y esa zona de confort está generada por tu mente, por el cerebro reptiliano que hemos visto anteriormente. Te voy a enseñar cómo tienes que identificar esas creencias, cómo las tenemos que cambiar, cómo tenemos que visualizar, cómo tenemos que polarizar cuando estemos de mal humor, cómo tenemos que hacer un life book, cómo tenemos que hacer una carta de intenciones, cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer todo para cambiar tu realidad. Sin más, te doy las gracias por haberte suscrito a esta masterclass. Muchísimas gracias por haber estado y aguantado hasta el final. Comprendo que no ha sido fácil porque evidentemente es mucho contenido, pero bueno, lo que estoy deseando es verte en la mentoría. Espero que te guste y sobre todo para mí lo más importante es que tú puedas ser feliz y que por ley de la atracción atraigas a tu vida felicidad y que puedas hacer felices a las personas. Pero te voy a pedir por favor un compromiso, y es que cuando tú domines esto, cuando tú domines todos estos conocimientos, tienes que explicárselos a otra persona, porque todo lo que tú des será devuelto multiplicado por un 101%. Y lo que yo quiero es, si tú te formas conmigo, que por favor formes a otras personas y otras personas a otras personas y otras personas a otras personas, porque lo que no hay derecho es vivir en un trance hipnótico en el que la sociedad está totalmente manipulada creyendo que su realidad es la que no es y pudiendo entender cómo funciona la supraconsciencia para ser felices y hacer felices a los demás. Muchísimas gracias y nos vemos en el interior de la mentoría. Cuídate mucho.